¿Te acuerdas de esta escena en la que Aragorn, Legolas y Gimli atacan al Mago Blanco en el bosque de Fangorn, en las dos torres, porque pensaban que se habían encontrado con Saruman, al que consideraban un traidor? Pues esto se debe a que momentos antes, en escenas anteriores, cuando la compañía se topó con los jinetes de Rohan, Éomer les habla de que los espías de Saruman rondan por Rohan y que incluso el Mago Blanco, es decir, el mismo Saruman, se lo ha visto caminar por los bosques. El Mago Blanco anda aquí y allá, según dicen. Pero ¿por qué Éomer dice esto si siempre vemos a Saruman permanecer en Isengard, recluido en su torre y aumentando los ejércitos de los Uruk-hai? Pues en las películas nunca vemos que Saruman abandone el círculo de Isengard ni andar por Rohan, pero si vamos a los libros, en realidad Saruman sí sale de su torre, inclusive de Isengard, y se va a explorar Rohan. De ahí que Aragorn y compañía siempre estuvieran alerta de encontrarse con él y atacarlo. Y aquí te explico por qué Saruman tuvo la necesidad de abandonar la seguridad de su torre y exponerse a los peligros de los Rohirrim y de la Compañía del Anillo. Y primero hay que empezar diciendo de que la Guerra del Anillo no siempre fue entre dos bandos, a saber, el bando de los pueblos libres y el bando del este comandado por Sauron, sino que realmente era una contienda a tres bandas: el frente del oeste de los pueblos libres, el frente del este y Sauron, y en la mitad estaba el frente de Isengard liderado por Saruman. Saruman era un traidor por partida doble, pues en un inicio se mostró como un aliado de los pueblos del oeste contra Sauron, pero también se mostraría como un aliado de Sauron, al que también traicionaría, ya que su verdadero plan era hacerse con el Anillo Único, antes que nadie para hacerle frente a Sauron y reemplazarlo como Señor Oscuro. En las películas solo vemos que la traición de Saruman es hacia los elfos y los hombres, y no vemos la traición de fondo que dirigía a Sauron, sino que solo vemos que Saruman es un sirviente fiel de este último, ya sea por miedo o por verdadera fidelidad y recuperar el anillo para el Señor de Mordor. Pero en los libros nos enteramos realmente de los intereses independientes del Mago Blanco. Por muchos siglos Saruman se mostró aliado de Gandalf y de los grandes señores élficos, pero como presidente del Concilio Blanco entorpecía los planes del oeste, ya que siempre quiso hacerse con el Anillo Único. Cuando empezó a usar la Palantir de Isengard, Saruman se conectó con Sauron en Mordor y pareció que se había quedado sometido a su poder y dominio. Pero realmente no fue así, pues Saruman fingió una supuesta alianza e influjo de Sauron sobre él para hacerle creer que apoyaba su causa por recuperar el anillo, y así ser beneficiario de su poder y favores, como recibir hordas de orcos. Pero realmente Saruman buscaba incrementar su poder hasta tal punto que pudiera desafiar abiertamente a los pueblos del oeste con apoyo de Sauron. ¡Un nuevo poder está surgiendo! Pero también, llegado el momento en que pudiera derrotar a uno de los bandos y hacerse con el Anillo Único, Saruman tendría la suficiente fuerza de retar a Sauron y destronarlo. ¡No dejen a nadie con vida! Y con el suficiente poder, voluntad y conocimiento, usaría el Anillo Único para dominar a los nuevos Nazgûl para completar su dominio total. La astucia de Saruman le permitió fingir como un doble aliado tanto del oeste como del este, pero ello también representaba un doble riesgo, hacerse de dos grandes enemigos. Por ello, Saruman desde su torre era consumido por la ansiedad de reunir poder y encontrar el Anillo Único lo antes posible, sobre todo antes de que Sauron descubriera sus verdaderas intenciones. A pesar del engaño de Saruman, Sauron sí sabía de los intereses ocultos de Saruman, pero no lo retó directamente ya que podría usarlo por un tiempo y fingió no saber nada de la traición de Saruman. Pero para asegurarse de que sus planes se llevaran a cabo, Sauron no confió en sus supuestos aliados y encomendó a sus verdaderos sirvientes la búsqueda del Anillo Único, como fueron los 9 Nazgûl. De ahí que los 9 espectros salieran de Morgul en búsqueda del anillo, teniendo en cuenta la poca información extraída de la criatura Gollum. También, los planes de Saruman se pusieron en desesperada marcha cuando se enteró que el Anillo Único había aparecido, que se encontraba en la comarca y que Gandalf el Gris sabía que un hobbit lo poseía. De ahí la captura del mago en la torre de Orthanc. Pero cuando Gandalf escapó de Isengard, Saruman tuvo que apresurarse mucho más. El oeste estaba en posesión del anillo, y el este, es decir, Sauron, también se enteraría de ello, por lo que el Mago Blanco debía ser más rápido y quitar el anillo a los aliados antes de que Sauron lo hiciera. El miedo de Saruman se incrementó más cuando días después de la escapatoria de Gandalf, los Nazgûl llegaron a Isengard pidiendo información sobre Gandalf y el anillo. Aparte del terror que desprendían los espectros en sus monturas negras, Saruman temió más la ira de Sauron si se diera cuenta de su traición y que realmente el mago quería el anillo para sí, y ver a los Nazgûl en su puerta sugería que Sauron no confiaba en él.
Al darse cuenta que de Rivendell había salido una compañía pequeña de 9 miembros, Saruman supuso que allí llevarían el anillo y que su portador sería un mediano de la comarca sin saber con precisión su identidad. Fue así que, sin perder tiempo, Saruman reunió a un comando de Uruk-hai, fuertes y fieles, para atacar la compañía, pero con la orden explícita y clara que capturaran a los hobbits que vieran, sin corromper, sin agredir ni requisar. La misión de estos orcos fuertes era llevar con vida a Isengard tal como los encontraran para que el mago los interrogase. Los Uruk-hai, fieles a Saruman, ya sea por la manipulación y persuasión que tenía Saruman en su voz, los orcos cumplirían dicha misión hasta el final. Y fue así, los Uruk-hai atacaron a la Compañía del Anillo y raptaron a 2 hobbits, Merry y Pippin. Lo único que faltaba era volver a Isengard y llevar a Saruman la presa antes de que los cazadores, Aragorn, Legolas y Gimli, los alcanzaran. Sin embargo, en su ansiedad y desespero, Saruman no confiaba en nadie, ni en sus más fieles orcos y espías. Preso del miedo a que los Uruk-hai incumplieran su misión y que otro actor se hiciera con el anillo, Saruman se decidió salir de Isengard y recorrer él mismo los parajes en donde se supone estuvo la Compañía del Anillo y sus propios orcos. Debía espiar a sus propios espías y ver si cumplían su misión, de que no se quedaran para sí el preciado trofeo dorado. La paranoia de Saruman no estaba tan desencaminada, pues a sus Uruk-hai, que llevaban a hombros a 2 hobbits, los perseguían varios y diferentes rivales. Pues aparte de los 3 cazadores liderados por Aragorn, también se cuenta a los jinetes de Rohan, que recorrían las praderas del reino cazando invasores orcos, como también otro grupo de orcos merodeaban el lugar, como lo fueron los trasgos de Moria, que perseguían a la comunidad por venganza después de su paso por las minas, y peor aún, orcos que venían de Mordor para averiguar qué pasaba en el norte e interferir con la misión de los Uruk-hai y posiblemente recuperar el ansiado artefacto del Gran Ojo. Fue así que al grupo de los Uruk-hai se unieron los trasgos del norte, los de Moria y los orcos que venían del sur. Las 3 tribus de orcos se disputaron la custodia de los 2 hobbits. Los Uruk-hai debían mantenerlos a salvo para llevarlos sanos a Saruman, su señor. Los trasgos querían asesinarlos para vengar a los trasgos caídos en Moria. Y los orcos del sur querían hacerse de ellos para revisarlos y ver si alguno llevaba el anillo del Señor Oscuro. Finalmente, los Uruk-hai, al mando de Ugluk, se impusieron, ya que eran los más altos y fuertes. Y conscientes de que Aragorn venía detrás de ellos, tuvieron que unirse y marchar juntos, a pesar que también discutían qué dirección tomar. Los orcos de Mordor lo tenían claro, no debían llevar a los hobbits a Isengard con el mago blanco al que despreciaban, sino llevarlos al este del Río Grande, en donde un Nazgûl los esperaba en su montura alada. Un Nazgûl al que Legolas días antes le había disparado y ahuyentado. Pero el tramo hacia Isengard siempre se mantuvo firme, ya que nadie podía quitar el liderazgo de Ugluk, el gran orco. Finalmente los captores llegaron a los lindes con el gran bosque de Fangor, en donde finalmente los Rohirrim que les seguían el paso pudieron acorralarlos y vencerlos, en donde Éomer, tercer mariscal de la marca de los jinetes, peleó con el mismo Ugluk y le dio muerte, y los 2 hobbits pudieron escapar al adentrarse en la espesura de Fangor. Dicha batalla entre los jinetes y los orcos fue conocida por todos, inclusive por Saruman, que paranoico corrió a registrar el lugar, pero a su llegada ya todo había sido barrido por los mismos Rohirrim al reunir todos los restos y cadáveres y quemarlos por completo. Los miedos de Saruman crecieron, andaba de allí para allá entre los árboles antiguos de Fangor y las tierras de Rohan como un anciano encorvado y cubierto, espiando de lado a lado. Es por ello que los jinetes informaron a Aragorn y compañía, cuando se encontraron con estos, que habían visto a un anciano de blanco y gris merodeando en los bosques y en las fronteras, y que suponían que era Saruman el hechicero de Isengard, y que había desplegado orcos y espías por doquier. De ahí la desconfianza que los jinetes sintieron al encontrarse con el hombre, el elfo y el enano. En todas partes sus espías escapan de nuestras redes. Una presencia que estos 3 pudieron notar una noche en la que descansaron cerca a Fangor, y por un momento vieron al anciano arropado entre los árboles, pero en un abrir y cerrar de ojos, el mago desapareció. Recordando las advertencias de los Rohirrim, los 3 cazadores estaban alerta de que Saruman estaba cerca, y que lo encontrarían en cualquier momento, y debían ser ágiles para atacarlos antes de que los pusieran en algún hechizo, como vemos que dice Aragorn en la película. Y no estaban tan equivocados. Los 3 finalmente se toparon con un anciano arropado en gris, con algunos destellos de luz blanca. Era Saruman, pensaron cuando el anciano les habló. ¿Quién más podría ser? Soy Saruman. Pero en realidad, con quien se encontraron y desenvainaron sus armas fue con Gandalf el Blanco, que había vuelto a ellos.
de Gandalf resucitado, nos enteramos de todo lo que estaba pasando y de las incursiones de Saruman en Rohan. Gandalf confirmó que el anciano, con el que se habían topado en una noche, sí era Saruman, que desesperado había salido de Isengard buscando a sus soldados y al anillo en algún lugar. Gandalf confesó que el desespero de Saruman lo haría más peligroso, pues al enterarse de la batalla entre jinetes y orcos, sus miedos aumentaron, pues el anillo se había perdido y alguien lo pudo haber recuperado. Los orcos pudieron haberle quitado el anillo a los hobbits, ya pudieron ser los Uruk-hai o los orcos que Sauron había enviado, o los mismos jinetes que al limpiar el lugar se encontrarían con el anillo dorado y lo llevarían con el rey Theoden como trofeo de guerra y lo ocultarían en Rohan. Saruman, en su locura, no perdería más tiempo y mejor atacaría a Rohan cuanto antes. Destruir dicho reino y a su rey pudiera darle la oportunidad de encontrar el anillo y así podría tener el poder para retar a Sauron. Y así fue. Saruman volvió de su incursión en Rohan y se dispuso a reunir un gran ejército para arrasar el reino de los señores de los caballos. Gandalf, consciente de esto, aconsejó a sus amigos cambiar el rumbo de su viaje, de olvidarse del rescate de los dos hobbits, ya que estos estaban en buenas manos, en compañía de Bárbol, y más bien socorrer a Rohan y a su rey, pues ya estaban en la mira implacable de Saruman. Y así es como se desata la guerra de Rohan y la culminante batalla del abismo de Hel. Y bueno, así es como se explica realmente el conflicto y la guerra entre Rohan y Saruman, y que realmente Saruman sí salió de Isengard y recorrió Rohan, y todo por encontrar el anillo único, algo que no vemos en las películas, pero que con una lectura atenta de los libros nos enteramos de los acontecimientos que no vemos en la adaptación cinematográfica. Comenta qué te parece, te estaré leyendo. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal si no lo has hecho para seguir trayendo videos interesantes sobre las películas y los libros del Señor de los Anillos. Un saludo y hasta pronto.